días de multitudinarias manifestaciones contra la ultraderecha. En Alemania, muchos esperan que la reciente ola de protestas dé pie a un robusto nuevo movimiento ciudadano para defender la democracia contra el auge del populismo de derecha. Ya comienzan mal si en las protestas lo que llevan son banderas de arcoíris. Ya estas protestas creo que pierden total credibilidad. En Europa. Al mismo tiempo, en este país que tiene un lastre histórico con la extrema derecha, se debate sobre una posible prohibición de la Alternativa para Alemania, un partido de Prohibición en una democracia. Están considerando una prohibición en una democracia. No debería ser la democracia la voz del pueblo. O sea, si están promoviendo la democracia, es totalmente ilógico y contradictorio que si este partido está tomando tanta influencia, lo quieran prohibir porque no se ajusta a sus conceptos de democracia. Es totalmente ridículo, es totalmente absurdo. De derecha populista y tendencias extremistas y anticonstitucionales que figura segundo en las encuestas. Están segundos. Yo este partido lo escuché hace muchos años, hace como 10 años lo tengo ahí más o menos en la mira y no era tan grande, sonaba pero no era tan grande. Hoy ya está segundo en las encuestas y ahora sí lo quieren prohibir y es, como digo, es contradictorio en una democracia y querer prohibir un partido que la gente apoya. Tienen miedo, pero no creo que sea lo correcto. ¿Qué mecanismos prevé la Carta Magna alemana para impulsar la prohibición de un partido, una de las armas más potentes de un Estado de Derecho, pero a la vez quizá también una espada de doble filo? ¿Es bueno recortar la democracia para defender la democracia? Lo vemos aquí en DW Analiza. Marchas en Berlín, Hamburgo, Colonia, Leipzig o Múnich. Cientos de miles de ciudadanos salieron a protestar en enero contra el racismo y la xenofobia y contra lo que ven como una amenaza para la democracia. Wir müssen schauen, wie es weiterentwickelt, aber es ist gut, dass endlich was passiert, dass diese sogenannte schweigende Mehrheit doch nicht so schweigend ist. Ich habe Angst, ich fühle mich nicht mehr sicher. No, lo que igual esto se da en todos lados y es como un discurso impuesto por políticos y medios de comunicación de qué es bueno y qué es malo. Obviamente ellos conocen mucho más de la realidad día a día que puede haber en Alemania. Ellos, digo, los ciudadanos en general, pero es una realidad que al menos se ve desde los datos, desde la información que se muestra y es la influencia negativa que ha tenido la inmigración en muchos de estos países. Uno puede hablar de España, uno puede hablar de Alemania, uno puede hablar de Suecia, como la inmigración desmedida e incontrolada ha afectado negativamente en términos de seguridad a estos países y sobre todo a las mujeres, sobre todo los índices de violaciones como han aumentado a partir de estas olas de inmigración masivas. Entonces que esta chica diga que ahora tiene miedo parece que es raro. Siento yo que es más como obviamente un miedo que se ha generado y que ha crecido a partir de los discursos políticos y de los discursos de los medios de comunicación, pero que no tiene como tanta consistencia con la realidad. Es más como un miedo a partir de un posible futuro que ni siquiera tiene claridad sobre cuál puede ser, pero que le han dicho los políticos este es el futuro que van a tener y les generan un miedo que a veces no es racional, sino es más fundado a partir de historias fantásticas. Die Mehrheit doch nicht so schweigend ist. Ich habe Angst, ich fühle mich nicht mehr sicher. Es ist mir vor allem wichtig, weil ich das Gefühl habe, es wiederholt sich im Endeffekt das Gleiche, wie es damals mit den Nazis schon passiert ist. Die AfD, die Putin-Partei, ist nicht gut für Deutschland. Einfach auch ein Zeichen, dass wir einfach mehr sind, dass es genug Leute gibt, die nicht an die AfD oder an das, was die machen, glauben, sondern dass wir einfach mehr sind. Y está bien, y si son más, está bien finalmente si están en una democracia y tienen elecciones de voto popular. Si los que están en contra de la AfD son más, está bien, pero una cosa es, digamos, ganar en términos electorales y otra diferente es llegar a la prohibición de un partido porque están asustados, porque está creciendo y tienen miedo de que estas ideas surjan a pesar de que el pueblo o parte del pueblo las esté pidiendo. Tatsächlich demonstriere ich das erste Mal in meinem Leben. Also ich selbst empfinde das als bedrohlich. Ich kenne Geschichten aus der Nazi-Zeit von meinem Großvater und ich möchte nicht, dass sich das auch nur im Ansatz wiederholt. Los manifestantes poblaron las calles no solo de las grandes metrópolis, sino de decenas de ciudades por todo el país. Según los cálculos, en torno al tercer fin de semana de enero salieron a marchar alrededor de 1,5 millones de personas.
Este 2024, la AfD lidera las encuestas a comienzos de año. ¿Pero qué hace de este un partido tan peligroso? Nacida hace una década como un partido sobre todo de académicos críticos con la Unión Europea y nacionalista, la AfD se encaminó después en una dirección clara. Die wurde 2013 gegründet als europaskeptische und also was die Währung betrifft, skeptische Partei. Sie hat dann in den letzten 10 Jahren Entwicklung durchgemacht, die man als ihre inhaltliche Radikalisierung bezeichnet, das heißt der völkische Flügel Herrn Höcke, der in Thüringen Vorsitzender der Partei ist und im Landtag sitzt, hat sich verstärkt. En 2019, un tribunal consideró que el mencionado líder regional Björn Höcke puede ser calificado públicamente como fascista debido a frases como esta, incluida en un libro publicado en 2018, en la que habla de sus deseos de forzar una remigración, es decir, la expulsión de migrantes. Incluso si perdemos, dice Höcke, a partes del pueblo que son muy débiles o que no están dispuestas a oponerse a la creciente africanización, orientalización e islamización. Estos excesos han llevado a que las autoridades de seguridad de Alemania vean como radicales a partes de la AfD. Und da haben wir momentan den Fall, dass insgesamt in 3 Bundesländern, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft ist. Und in 5 weiteren, in Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Bremen und Hessen, ist die AfD als Verdachtsfall eingestuft. Justamente Me parece que Alemania en los últimos años ha perdido mucho de su identidad y esto también es muy evidente cuando uno ve la selección nacional de fútbol de Alemania. Ya pareciera, al menos en esa visión o en esa imagen que uno tiene de Alemania, es poco queda de Alemania en Alemania. Creo que cuando un líder lo que busca es preservar las características biológicas, las características históricas y culturales de Alemania, no lo considero como algo malo. Esto lo digo respecto a cualquier país. Cuando he hablado de Bukele también digo la prioridad de un líder es tratar de preservar el interés y el beneficio de los ciudadanos de ese país. Y eso pareciera que en Europa, en gran parte de Europa y digamos que en Alemania, en Francia, en España, es evidente, no se ha tenido en cuenta esto. Y es como que le dan prioridad a los intereses de entes internacionales, organizaciones internacionales, políticos o quienes financian a estos políticos antes que el interés de los ciudadanos. No me parece que las palabras, al menos esa frase usada por este político alemán, sean propiamente, digamos que radicales. Son radicales en cuanto a la intención de que quiere beneficiar a su pueblo, pero no creo que sean radicales en cuanto a que implique un peligro. Porque los expertos ven desde hace tiempo actitudes anticonstitucionales en el partido. Die AfD äußert sich entgegen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das wird an verschiedenen Stellen deutlich. Wir haben beispielsweise Einstellungen, die als völkisch-nationalistisch anerkannt werden können, die rassistisch, antisemitisch sind. Wir haben die Verbreitung von Verschwörungsideologien, von Desinformationen, von Fake News. Und wir haben beispielsweise auch die Verharmlosung des Holocaustes oder der NS-Zeit. Ahora bien, cuando hablamos de Alemania, hablamos de un país con una sensibilidad histórica particular por los traumas de su pasado. Es un país en el que un partido llegó al poder en 1933 por la vía democrática, para acabar después con la democracia. Por eso, la Constitución elaborada tras la Segunda Guerra Mundial contempla mecanismos especiales para defender al Estado. Deutschland ist da ja im internationalen Vergleich eigentlich auch ein Ausnahmefall. Die meisten anderen Länder sehen ein derart weitgehendes Verfahren überhaupt nicht vor. In Deutschland ist es in der Verfassung verankert. Das Grundgesetz sieht also die Möglichkeit vor, dass Parteien verboten werden können, wenn sie, verkürzt gesagt, die Grundwerte der Verfassung, die Grundwerte des Staates aktiv bekämpfen. Also in Deutschland ist das natürlich sehr stark eine Reaktion auf die historischen Erfahrungen des Nationalsozialismus. Man wollte verhindern, dass nochmal eine Partei die Verfassung von innen aushöhlt und den demokratischen Verfassungsstaat abschafft und umwälzt. Pero al mismo tiempo, la prohibición de partidos es un instrumento delicado y controvertido, porque para proteger a la democracia, recorta libertades básicas de la democracia. Aber es bleibt dabei, dass das Parteiverbotsverfahren ist ein schwieriges Instrument, deswegen, weil es letztlich autoritäre Elemente einsetzt, um den liberalen Verfassungsstaat zu schützen. Und das kann eben auch immer ins Autoritäre kippen. Deswegen ist es kein einfaches Instrument und man sollte sehr vorsichtig sein,
weil man eben damit auch der Demokratie auch schaden kann. Sí, es muy contradictorio porque finalmente pueden censurar o eliminar de alguna manera un partido, pero si el pueblo y la gente está pidiendo esas ideas, lo más lógico es que las ideas sigan en el aire, las ideas no van a desaparecer, y de pronto es lo que muchas veces creen que hacen cuando censuran, y es la idea de pensar que a partir de eso están eliminando las ideas, pero realmente no las están eliminando, simplemente lo que van a hacer es darles en algún punto algún otro nombre, pero las ideas seguirán ahí, y la necesidad de la gente, sí, este es el segundo partido en Alemania actualmente, al menos en términos de popularidad, si la necesidad de la gente es por estas ideas, entonces probablemente estas ideas vuelvan a surgir con otro nombre, y si estos problemas se siguen acrecentando y estas ideas siguen saliendo a la luz, entonces finalmente hasta qué punto van a censurar partidos, hasta qué punto van a decir no podemos tener estas ideas o no podemos tener algún partido político que defienda esas ideas porque va en contra de lo que creemos. Finalmente es mucho más autoritario y va mucho más, pero mucho más que cualquier otra cosa, en contra de la democracia y en contra de la población, porque están diciéndole a las personas qué es lo que deben creer, y además de decirles qué es lo que deben creer, les están diciendo es tengan de prioridades los problemas que les estamos diciendo que deben tener y no vean su realidad, no se den cuenta de qué les está pasando a ustedes en su día a día, sino vean lo que nosotros queremos que ustedes vean, porque si ustedes ven sus necesidades actuales, eso puede ser problemático para nuestro sistema liberal y democrático. Entonces eso es lo que están haciendo, es muchísimo más peligroso, es muchísimo más antidemocrático, es muchísimo más autoritario y va en contra totalmente con la población. Así crean que están haciendo algo bien, realmente están acrecentando estas ideas, porque si las censuran de alguna manera empiezan a hacerlas también un poquito más grandes y llegar a un punto en el que ya no la puedan controlar y tengan que ajustarse a lo que les llegue cuando exploten estas ideas, y desde el partido político, desde donde sea, pero cuando... Also das ist ein Legitimationsproblem für die Demokratie, und da kommen wir auch zu einem Grundsatzproblem. Ich sehe jedoch das Problem dabei, dass das gesamte Verfahren von Beginn bis zum Ende sehr lange andauern wird. In diesem Zeitraum, und das sind nicht Wochen oder Monate, sondern das sind wahrscheinlich mehrere Jahre, kann sich die AfD, so meine Arbeitshypothese, sehr leicht in eine Opferrolle hineinbegeben. Und durch diese Kommunikation wäre meine Arbeitshypothese dann, dass die AfD aufgrund dieses Parteiverbotsverfahrens mehr Wählerstimmen gewinnen kann, und das eben nicht nur auf Bundesebene, auf Länderebene, sondern eben auch auf kommunaler Ebene, beispielsweise bei Bürgermeisterwahlen. Antifascista! Alerta! Alerta! Antifascista! La lucha contra la ultraderecha tendría que centrarse entonces en otros medios. Und deshalb würde ich sagen, dies ist der klassische Fall, mit systemgerechten demokratischen Mitteln gegen diese Partei den politischen Kampf zu führen. Sie ist auch aus meiner Sicht der politische Gegner. Aber mit dem politischen Gegner wird in einer Demokratie gestritten. Und der Wettbewerb der Parteien, die Offenheit des politischen Prozesses bezieht sich dann darauf, die Wählerinnen und Wähler haben das letzte Wort. La última palabra es para una sociedad civil que necesita movilizarse contra la amenaza para su democracia, como ha ocurrido en las últimas semanas. ¿Puede ser ese el comienzo de un movimiento ciudadano para evitar que el populismo de derecha gane más fuerza en Alemania? Eso es algo que veremos probablemente solo en los próximos meses. Yo lo que siento es que en varios casos, al menos de lo que dicen más que argumentos o pruebas, tienen es miedo, tienen susto de que estas ideas crezcan más aún. Y es algo que uno ve constantemente en los países cuando hay algunas ideas que surgen y que no van con el anhelo globalista de muchos de los políticos y de la izquierda y de las organizaciones internacionales, pues hay un miedo y hay un rechazo. Obviamente en este caso, al estar localizado en Alemania, se hace este paralelismo con lo que fue el nazismo hace un siglo, y se trata de decir que va a ser lo mismo y que son nazis y que son fascistas y todo lo que uno generalmente escucha, generalmente sin argumentos sólidos o generalmente sin ser una realidad, sino más como por el miedo que genera que un líder o que un partido político pueda defender los intereses de su pueblo. Y ese es siempre el miedo, siempre que hay un político o hay un
partido político que defiende los intereses de su pueblo, que trata de preservar rasgos de identidad de su pueblo, valores morales, valores a veces religiosos de su pueblo. Salen estas hordas de fanáticos progresistas y salen los políticos y salen los medios de comunicación a decir que son fascistas y que son nazistas y que son una amenaza a la democracia, cuando en casi ningún caso es una realidad. Entonces es parecido, es muy similar, con la diferencia de que obviamente está en Alemania y Alemania tiene una historia ya de política que todos conocemos, pero la decisión finalmente es del pueblo. Como decía el señor al final, no le pueden decir a la mitad o a una tercera parte de la población que están mal o que les van a cambiar sus prioridades y que van a decir que ahora sus problemas son otros. La gente reconoce cuáles son sus problemas, la gente reconoce cuáles son sus necesidades, y si ese es el caso y si este partido de ser muy pequeño ya ha llegado a ser el segundo más grande en Alemania, es porque la gente se da cuenta de que el camino por el cual los están llevando no es el correcto y que hay que hacer un cambio, y quizá, tan solo quizá, la alternativa alemana con AfD sea ese camino, quizá, pero eso lo decidirán, únicamente lo deberían decidir los alemanes. Se fue el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartir, suscribirse y coméntenme qué opinan de este partido alemán, y si piensan que deben prohibirlo, si piensan que es una amenaza para la democracia. Nos veremos en una próxima ocasión. Chau.